Iniciamos el segmento de debate. Hoy vamos a discutir sobre cómo se reconfigura el panorama electoral después de que Telma Aldana y Suri Ríos están fuera de la contienda. Tenemos a tres analistas. En primer lugar, a José Ardón, politólogo, Philip Chicola, director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo, y Juan Callejas, analista político. Philip, iniciamos contigo. ¿Cómo podemos ver ahora el panorama electoral después de que Telma Aldana y Suri Ríos pues, fueron eliminadas de la contienda electoral hace una semana? Complicado. Me he estado tratando de encontrar un caso similar de elecciones en el mundo occidental de los últimos 25, 30 años, en el cual a un mes de las elecciones se retiren por diferentes razones un porcentaje tan significativo de votos como el que representaba Telma Aldana y Suri Ríos en las encuestas. 23% más o menos. 25%, porque partamos de Suri Ríos andaba en torno al 15% de intención de voto, Aldana en torno al 10%. Entonces, ¿qué ocurre? A un mes de las elecciones, 25% del electorado se quedó huérfano. A ello agreguemos que por condiciones muy particulares de esta elección, las encuestas nos indicaban que hay entre otro 25 y 30% de electores que abiertamente se muestran indecisos. Entonces, estamos a menos de 30 días de la primera vuelta y más del 50% de ciudadanos no tiene idea de por quién votar. Entonces, esto sí nos genera, digamos, un escenario de mucha volatilidad, porque en 30 días que 50% de electores vayan a eventualmente tomar su decisión de por quién votar, genera un escenario, primero, de difícil predictibilidad. Es difícil empezar a prever desde ya cómo se va a comportar ese 50%. Segundo, este tipo de dinámicas políticas termina... A ver, si las elecciones por definición son emocionales y no racionales, pero cuando hay un porcentaje tan grande de electores que no sabe por quién votar, probablemente su decisión de votar por un candidato se va a terminar definiendo en los últimos días por cuestiones estrictamente emotivas, no racionales. Entonces, puede ser un candidato que conecte con un determinado discurso una semana antes de la elección, un candidato que haga una acción, digamos, fuera de lo común, el que puede atraer un porcentaje significativo de esos votos. Entonces, creo que eso sí nos genera un problema de intentar, digamos, predecir qué puede pasar de aquí al 16 de junio. ¿Coincide usted con ese análisis? Yo coincido plenamente y agrego dos puntos que creo que hay que agregar al análisis que hace Philip. Uno, que hay un voto que hay que contar, porque hoy sí se cuentan los votos nulos, y que también es posible que sea preferencia de mucha más gente. O sea, de todo este proceso de gente que lamentablemente no va a poder votar ni por Suri ni por doña Telma, pues alguna parte pudiese migrar para allá. Como una forma de protesta. Por supuesto, es que es un voto más. No es una forma de protesta, es un voto más. Hoy es reconocido como tal. Y creo yo que la ciudadanía sí debería verlo pues, como una opción más que se tiene. Y agreguémosle el otro punto, porque todavía faltan por definir casos como el de Edwin Escobar, casos como el de Roberto Arzú, y algunos otros que no sé, de pronto se plantean. Uno, como ya está acostumbrado a las sorpresas semanales. En el caso de Roberto Arzú, ¿qué sorpresa podría haber? Bueno, ¿Todavía se le podría sacar de la contienda electoral? Yo entiendo que el Tribunal Supremo Electoral tendrá que tomar la decisión basado en los hechos que se han dado y que de alguna manera advirtieron que iban a analizar el caso e iban a dar una posición final. Y lo mismo pues estaría pasando con el caso de Edwin Escobar y cualquier otra cosa que se pudiese presentar. Recuérdense que por algo están circulando en las redes sociales una serie de que pudiesen ser campañas negras o no, de elementos y criterios de otros candidatos que están poniéndose sobre la mesa y que parece que en algunos análisis que se han presentado, pues esta última etapa va a ser un ataque de campañas negras a fondo y despiadado entre los diferentes candidatos. José, ¿ves que podría salir Roberto Arzú de la contienda electoral por el problema legal que tiene en Estados Unidos? No, Paul, yo creo que cada vez tenemos más claro quiénes iban a participar y quiénes no. Las candidatas que más problema tenían y las que estaban sobre la cuerda floja, se podría decir, era Telma Aldana y Suri Ríos. De entrada, creo que muchas personas que estaban considerando votar por ellas tenían en consideración que muy probablemente no iban a poder participar y seguramente han estado pensando en segundas opciones. Yo veo el caso de Roberto Arzú como un caso
relativamente aislado, un caso civil en Estados Unidos. No creo que el Tribunal Supremo Electoral vaya a tomar una decisión con respecto a su caso. Me parecería bastante trágico que incluso tomara una decisión de dejarlo fuera por un caso que ni siquiera ocurre aquí en Guatemala y que no hay pues indicios de que esté incumpliendo alguna normativa procedimental que impida su participación. El caso de Edwin Escobar sí es un caso un poco más complicado, parecido al de Tel Maldana, que parece que él está en una situación en donde puede que no compita. Sin embargo, hay que considerar que Edwin Escobar tiene muy poca intención de voto. Entre 1 y 3%, según las encuestas que he tenido la oportunidad de ver, no va a representar cambios significativos en el panorama electoral. Ahora, con respecto al voto nulo que mencionaba Juan, yo creo que no va a ser una amenaza. Si revisamos los datos históricamente, alrededor de 5 o 7% de las personas votan nulo en la elección de presidente y vicepresidente. Para dar un ejemplo, dudo mucho que incluso se llegue a duplicar ese número. No creo que vaya a superar el 10% del voto nulo. Las personas van a decidir probablemente en las últimas partes de la contienda electoral, pero creo que incluso va a ser relativamente predecible hacia dónde van a ir a votar. Muchos de esos candidatos que están en la contienda son muy poco conocidos. Ellos ya no van a poder generar ese sentimiento de voto, de intención de voto a última hora en la campaña electoral. Creo que aquí, si estamos hablando de predecir qué puede ocurrir, hay 2 o 3 candidatos que pueden llegar a segunda vuelta con Sandra Torres, y creo que cualquier analista podría partir de la premisa que Sandra ya está en segunda vuelta. Yo creo que Roberto Arzú, un Yamatei y Edmond Mulet son los 3 contendientes que tienen mejor dicho, los únicos 3 que tienen posibilidad de ir a segunda vuelta. Entonces yo creo que sí, a estas alturas de la campaña electoral estamos viendo un panorama cada vez más amplio de qué puede ocurrir el 16 de junio. Ahora, Philip, el caso de Suri Ríos era un voto urbano, de derecha principalmente. El caso del Tel Maldana era un voto, parecía antisistema, reunía elementos de izquierda y de derecha. ¿Para dónde se van esos votos? Es difícil proyectarlo. Por ejemplo, en algunos estudios de opinión que se han venido realizando desde marzo, como ya se evaluaba la posibilidad que ambas no participaran, siempre se hacía la pregunta, ¿quién es su segunda opción? Y en ambos casos los resultados eran no concluyentes. O sea, más del 75% de los votantes de Ríos y de Aldana me decían, no tengo una segunda opción. Con Suri Ríos sí encontrábamos muy marginal, en torno a un 10-12% de votantes que decían mi segunda opción es Yamatei. Entonces, se podría argumentar que una parte del voto de Suri Ríos podría moverse a una opción tipo Yamatei. Incluso si hacemos un análisis de similitudes discursivas, si nos encontramos que Yamatei y Suri Ríos se han movido, digamos, en una serie de elementos temáticos de su discurso bastante similar. Entonces, pareciera que Yamatei podría captar parte de ese voto. Pero en términos macro, en ambas situaciones, la gran mayoría de votantes quedó huérfana. O sea, no había, digamos, una segunda opción plenamente identificada. Ahora, ¿por qué Roberto Arzú? Roberto Arzú también maneja un discurso muy similar al de... Porque Roberto Arzú es probablemente el candidato que viene generando la mayor tracción o aceleración de crecimiento. Roberto Arzú hace 3-4 meses no existía en las encuestas. Sacaba menos de 1% de intención de votos. Su crecimiento de 1 a 3 y de 3 a 7-8%, que son las últimas encuestas, ha ocurrido en los últimos 60-90 días. Entonces, ¿qué ocurre? Ese votante que probablemente miraba a una Suri Ríos como su primera opción y que no tenía una segunda opción, Roberto Arzú no estaba en su radar. Ahora puede que esté. Por eso yo creo que hay que empezar a ver qué resultados nos arrojan las encuestas a partir de 5 o 10 días después de las decisiones de la Corte, que es cuando ya se asienta el polvo y ese votante huérfano ya empieza a voltear a ver y decir, bueno, ¿qué opciones tengo? Hablemos en el caso de Edmond Mulet, que es, digamos, quien venía también en ese pequeño pelotón que se está desprendiendo, digamos, del resto. ¿Tiene posibilidades de pasar a segunda vuelta o no? Vamos a ver, te lo voy a responder de esta manera, es que... y de capitalizar votos de Tel Maldana, por ejemplo. Y es que yo creo que en general tenemos que partir, al menos yo parto de que la situación está tan inestable, tan cambiante, tan frustrante para una gran parte de la población, que atendiendo el principio de que realmente el voto es emocional y ese 50% que está huérfano, pues está emocionalmente muy dañado y muy afectado. Entonces,
intentar tan solo adivinar o pensar qué va a suceder con estos tres candidatos que estamos hablando, incluyendo a Mulet, pero realmente creo yo que es bonito intelectualmente, pero muy audaz de querer precisarlo. Es más, mi personal impresión es que es tremendamente difícil hacer un estudio serio ahorita, que nos pueda tomar la medida de algo realmente certero para anticipar qué pudiese ocurrir en las elecciones. O sea, en otras palabras, creo que vamos a llegar a una incertidumbre total hasta el mismo día de las elecciones. Recuérdense que por otro lado estaban ocurriendo cosas al margen. ¿Cuál es la amenaza que hacen los señores estos exmilitares? Sí. Que pueden paralizar incluso el proceso electoral. O sea, no nos perdamos de que tenemos que vernos en un contexto completo. Las elecciones no están caminando en un rumbo y en una ruta de normalidad, ¿sí? Por lo tanto, cualquier cosa puede suceder de aquí y hasta el mismo día de las elecciones, porque si nos atenemos a lo que estos señores dicen y aparentemente mostraron tener, no sé si el lunes o un día de estos o ayer, paralizaron una serie de lugares, bueno, ese es un pequeño ejercicio. O sea, que no es que sea deseable, pero que la condición está dada como para poder ejercer ese nivel de influencia bajo las presiones que ellos están queriendo imponerle en este momento al Congreso de la República y al Ejecutivo para que les den sus resarcimientos. Pero ven un escenario en donde no se hagan elecciones, por ejemplo, que estos grupos tengan éxito. Dudo mucho, Paul, y probablemente lo hubiera pensado si cuando dejan fuera a Suri Ríos y cuando dejan fuera a Telma Aldana hubiera empezado algún movimiento de en estas elecciones no queremos, en estas condiciones no queremos elecciones. Me sorprende mucho ver que los partidarios de Telma Aldana y los partidarios de Suri Ríos, que sin duda alguna, no quisiera decir que están radicalizados, pero que sí estaban completamente casados con las figuras de ambas, no argumentaron que había fraude, no argumentaron que en estas condiciones no querían elecciones, no se movilizaron de ninguno de los dos lados. Entonces yo creo que están aceptando las condiciones en las cuales estamos. Yo creo que, como le mencionaba anteriormente, ya tienen pensado por quién votar, qué alternativas hay ante la ausencia de estas dos candidatas. Dudo mucho que hayan grandes movilizaciones que impidan que se celebren las elecciones. O sea, ¿ves más certezas de las que ve, por ejemplo, Juan? Sí, yo creo que sí es una amenaza lo de los militares, pero creo que están asustando más que cumpliendo o tratando de impedir que haya un proceso electoral. Yo creo que el proceso electoral se va a llevar a cabo como siempre, va a ser un proceso transparente, va a ser un proceso con ausencia de fraude, los candidatos van a aceptar los resultados del proceso electoral. Yo creo que esto va a ser un paso adelante también para la política general del país para que podamos seguir hacia adelante. Philip. Es un chantaje, es un vil chantaje. Están queriendo pelear por qué 85,000 quetzales de resarcimiento. Que en total son 14,000 millones de quetzales, ¿verdad? Es inviable dar, es inviable, pero es un vil chantaje lo que están haciendo. En las últimas elecciones, es un poco triste hacer esa historia, pero por ejemplo, en el año 2011, cuando a Sandra Torres no la inscriben, se recordarán que siempre había, digamos, esa aura de cuestionamiento de si los partidarios de Torres iban a salir a las calles y bloquear el proceso electoral. No ocurrió. En el 2015, cuando se dan las elecciones 3-4 días después de la caída de Otto Pérez Molina, había toda una aura de dudas de decir, bueno, ¿será que el votante va a ir a votar? Estaba toda una campaña de en estas condiciones no queremos elecciones. Resultó y de hecho la participación fue más alta electoralmente hablando. Entonces, sobre esos dos antecedentes, sí podemos empezar a proyectar que, al guatemalteco le gusta ir a votar. No sabe por quién, pero le gusta ir a votar. Y las encuestas no lo dicen. 70% de los guatemaltecos dicen yo voy a ir a votar el 16 de junio. No sabe por quién, pero va a ir a votar. 2, el guatemalteco valora su proceso electoral. Porque aquí pensamos solo en el simple hecho de la participación como elector. Pero hay 19,000 juntas receptoras de votos que se están integrando en estos días. Estamos hablando que van a ser entre 80 y 90,000 ciudadanos guatemaltecos que como actores cívicos van a donar un día de su tiempo para ser, digamos, los grandes actores centrales de la operatividad del proceso electoral. Y ese proceso de integrar las juntas receptoras de votos se está dando. Entonces, yo no veo que esas amenazas de riesgo se materialicen. ¿Qué sí creo que puede ocurrir? Y regresando, digamos, al análisis de las candidaturas, intención de voto. Esta elección se está configurando como una carrera de enanos para el segundo lugar. ¿Por qué? Porque cuando veíamos las encuestas anteriores a la decisión de la Corte,
pues aparecía Suri Ríos y Tel Maldana en segundo y tercer lugar. Pero atrás en el pelotón aparecía, por ejemplo, un Alejandro Yamatei en torno a 8%. Un Roberto Arzú entre 6 y 8%. Un Edmond Mulet que ya se pegaba en torno a 5%. Pareciera que lo que vamos a tener en la carrera por el segundo lugar es una competencia entre 3, 4, 5 candidatos por llegar a un número mágico que yo creo que va a orbitar entre el 12 y el 14%. 12% de votos no es nada. Son 600,000. Y con eso podrían entrar Entonces, a la segunda vuelta. Contrario a lo que decía José, y ahí sí no estoy de acuerdo con lo que decía José, de que ya hay 2 o 3 que parecieran que son los que tienen probabilidades, un escenario de carrera de enanos se presta a que fácilmente un candidato chiquito tome inercia en los últimos días antes de la elección y saque la cabeza. Porque miren, el estimado es que con un 70% de participación y un padrón de 7.800.000 ciudadanos inscritos, van a estar participando alrededor de 5.200.000 guatemaltecos. El 10% son 500.000 votos. Eso quiere decir que el candidato a segunda vuelta probablemente va a estar pasando con 600.000, 700.000 votos, que marginalmente es poco. De acuerdo, se nos terminó el tiempo en este segmento, pero los dejo con 2 cuestionamientos. Uno, la decepción de las personas con el gobierno de Jimmy Morales podría afectar la participación masiva que hubo en el 2015, un poco cuestionando el escenario que planteabas, Philip. Y segundo, el poco conocimiento que tiene la mayoría de candidatos da la posibilidad de que alguien venga desde atrás y arrase con esos 3 primeros lugares. Les dejo esas preguntas. Regresamos en un momento. Continuamos en Razón de Estado, el debate de esta noche. Yo les planteaba en el segmento anterior, hay una decepción obviamente con el gobierno del presidente Jimmy Morales, porque obviamente su discurso fue de que aquí pues, ya no iba a haber más corrupción, se pintaba como la opción, digamos, de cambio. Y muchas personas votaron creyendo eso y se decepcionaron. Y cuando uno escucha ciertos comentarios es bueno, ¿para qué votar si de todas formas no pasa nada? Al final de cuentas terminó, digamos, destruyendo esta lucha contra la corrupción. Pero en segundo lugar, también el hecho de que existe la limitante del conocimiento de los participantes. No hay forma en que puedan darse a conocer masivamente como en otras ocasiones. ¿Podrían de alguna forma cuestionar lo que nos planteaba Philip? Bueno, yo creo que, y me preguntaba cuando empezaba este precioso debate, ¿qué hace un canoso como yo en medio de tanta juventud? Entonces tal vez pueda aportarles en este sentido. Partiendo de que la dinámica electoral es tremendamente emocional, como lo dice Philip, y es una realidad, pero que la decepción no la genera solo Jimmy Morales y el Ejecutivo, la genera el sistema, la generan los partidos políticos, la genera el Tribunal Supremo Electoral, la genera la Corte de Constitucionalidad, la genera la Corte Suprema de Justicia, la generan muchas organizaciones de la sociedad civil hoy. Entonces, el tema es que el nivel de frustración es tan grande, tan profundo y tan extendido, de que ciertamente es difícil, digamos... ¿Hay posibilidad que haya abstencionismo y voto nulo? Yo estaría deseando de que el abstencionismo no se manifieste, pero donde sí creo que la gente va a encontrar la vía de pronunciarse, si no mayoritariamente +1, pero sí en una gran proporción, es en el voto nulo. Porque recuérdense que históricamente es la primera vez en la historia de Guatemala y por eso creo que los números para atrás no valen, pues no tienen sentido porque nunca el voto nulo fue tan válido como va a ser hoy. Y hoy es un elemento y un factor que si ustedes analizan, toman la prensa escrita y algunos editorialistas de televisión y de radio de los últimos 30 días, van a encontrar cómo ese elemento ha tomado más presencia y ha estado más sobre la mesa de debate, de conversación y de discusión, y los ciudadanos están expresándose más cada vez en ese tipo de opciones. De tal suerte, pues, de que yo sí creería de que en la configuración del proceso electoral, si Dios quiere y lo llegamos a tener el 16, y no pasa nada con estos amigos que son los que han amenazado ya con paralizarlo, que contrario, yo sí creo que ellos tienen la estructura como para hacerlo y lo están mostrando, y obviamente es parte de todo este proceso de una dinámica absolutamente anormal y fuera de los contextos tradicionales de cualquier proceso electoral en Guatemala. ¿A quién beneficiaría el voto nulo
o el abstencionismo? ¿En dónde se podría manifestar? Claro, Paul, yo sinceramente no creo que el voto nulo vaya a pesar, porque aquellas personas que saben que hubo una reforma en el 2016 que le da cierta validez al voto nulo, creo que también saben que no repite las elecciones con diferentes candidatos. Entonces esas personas que conocen de la validez del voto nulo no van a votar nulo porque saben que no va a surtir un efecto práctico en las elecciones. Entonces dudo mucho que las personas se vayan a movilizar masivamente a votar de forma nula. Con respecto al abstencionismo, yo creo que cuando hay problemas políticos la gente sale a votar más. ¿Por qué? Porque es el momento donde un ciudadano tiene poder, es el momento donde yo puedo elegir a las autoridades. Entonces, cuando las cosas van mal, los índices de participación suelen estar muy elevados. Pero había optimismo en el 2015, José. Claro. Algo muy distinto al escenario que estamos viviendo hoy en día. Precisamente también con pesimismo las personas van a salir a votar para ver si pueden hacer un cambio en el sistema. Sin duda alguna, cuando las personas perciben que efectivamente su voto puede cambiar algo para bien o para mal, salen a votar. En países desarrollados, en países con democracias consolidadas, la participación no suele estar arriba de 70-75%. ¿Por qué? Porque la democracia es simplemente un trámite. Aquí en Guatemala, por ejemplo, sí vemos que es una oportunidad para tratar de cambiar las cosas. Entonces yo creo que es posible que mantengamos valores similares en el tema de la participación. Ahora, ¿a quién beneficia si la gente sale a votar voto nulo? Probablemente a Sandra Torres, a la candidata que va de primer lugar. ¿Por qué? Porque ella ya tiene sus votos definidos. Los que van Sobre todo en el área rural. Los que van a votar por ella ya van a votar por ella. Y los que no van a votar por ella, no van a votar por ella. En cambio, los enanos que llama Philip, ellos son los que están peleando ese 50% de votos indecisos que se pueden convertir en votos nulos. Entonces, sin duda alguna, va a perjudicar a los candidatos que van abajo. Ahora, con respecto a lo que mencionaba Philip también, de que pueden haber más de 3 candidatos que tengan intención de voto y que puedan subir a última hora, yo creo que no. Yo creo que, a ver, no es que los votantes sean emocionales, tal vez son racionalmente irracionales. Las personas votan no solo por el que tienen afinidad, sino por el que creen que puede quedar. Entonces hacen una valoración de esas dos variables. Entonces el peso de su voto. Yo no voy a votar por el candidato que va de último, porque yo quiero ver a mi candidato en segunda vuelta para volver a votar por él. Entonces eso solo te pone a 3 candidatos con posibilidad de entrar a segunda vuelta según las encuestas. Y yo creo que las personas sí miran las encuestas antes de ir a votar. Dicen, bueno, si estos 3 candidatos son los que pueden hacerle la competencia a Sandra Torres, y es verdad que Sandra Torres tiene un gran antivoto, las personas van a decir, bueno, ¿quién de estos 3 simpatizo más? ¿Con cuál tengo más afinidad? Y voy a votar por uno de esos 3, nada más. Es que ese argumento es válido cuando la intención de votos de los candidatos está en 25, 20, 18, que digamos es una brecha significativa. Pero cuando la meta, por ejemplo, si yo quiero alcanzar al candidato que en las encuestas en teoría va en segundo lugar, yo tengo que alcanzar 9% de votos. 9% de votos, otra vez, marginalmente es poco. Solo como factor de comparación, Jimmy Morales en el año 2015, las encuestas de principios de agosto, un mes antes de la elección, le daban 15% de intención de voto. Su votación final a principios de septiembre, un mes después, fue de 25%, es decir, de 22%. Tuvo un crecimiento de 7-8 puntos porcentuales en un mes. Pero el conocimiento que tenía Jimmy Morales en ese momento era enorme por la exposición que había tenido en la televisión nacional. Pero es que algo que ningún candidato tiene hoy en día. Sí, pero recordemos también que estamos hablando de una meta de 22%, cuando la meta es 8%. Levantar el nivel de conocimiento no es tan difícil. Es que todo es un tema relativo. ¿Voy a correr una maratón o voy a correr 100 metros? O sea, aquí cuando la meta a alcanzar es 8 o 10%, es el equivalente a correr una carrera de 100 metros. O sea, no necesito tomar impulso para 42 kilómetros. Un caso comparativo. El video de este fin de semana de Aníbal García en redes sociales, en donde le dice al candidato de todos que había sido representante de narcotraficantes y no sé qué más. Solo en redes sociales tuvo 500,000 reproducciones, más lo que se circuló en WhatsApp, que eso no se puede contabilizar. 500,000 reproducciones equivale a un 10% del electorado. Entonces también, otra vez, en términos relativos, que un candidato pueda generar, digamos, un empuje, una inercia que le permita darse a conocer entre 400, 500, 600,000 votantes, que de esos núcleos de votantes se vuelquen a votar por ellos, cuando la meta es así de pequeña,
sí es factible pensar que un candidato puede tener un crecimiento rápido. Caso paradigmático, Luis Guillermo Solís en Costa Rica. O sea, el concepto del escenario de la carrera de enanos no es una invención mía. O sea, es una lógica que explica ciertas dinámicas electorales cuando no hay, digamos, un candidato fuerte en intención de voto. Aquí estamos asumiendo que la carrera de enanos es por el segundo lugar. Cuando hay muchos partidos chiquitos que están compitiendo por una meta baja. Luis Guillermo Solís en Costa Rica pasó de tener 4% de intención de votos a colarse en segunda vuelta con 14-15% de intención de votos en un mes. O sea, cuando yo compito por algo tan pequeño, pensar en un crecimiento rápido no es tan descabellado. Y otra cosa que también es importante tenerlo en cuenta, que está la teoría del valor marginal del voto. ¿Qué es la teoría del valor marginal del voto? Cuando la diferencia entre el candidato A y B son 10%, digamos, el voto de pequeños conglomerados cuenta menos. Digamos, de que la diferencia sea de 10 o 9% no va a cambiar nada. Pero cuando yo tengo 3, 4 opciones que tienen menos de 1 o 2% de diferencia entre sí, resulta que pequeños conglomerados pueden ser la diferencia entre que uno salga arriba que otro. Caso paradigmático, Al Gore en el 2000. Al Gore pierde la elección en Florida, que es lo que le hace perder la elección en Estados Unidos, por 30,000 votos de un estado de 30 millones. Veamos esta circunstancia que tampoco le hemos puesto sobre la mesa y creo que tiene una relevancia trascendente. 271, entiendo yo, son los alcaldes que están repitiéndose, de los cuales 50 van solos. ¿De quiénes creen ustedes que son esos 50 alcaldes? Y esos 271 una buena parte. Me refiero a que mis amigos, perdónenme, pero aquí hay un actor que es y va a ser relevante en el proceso eleccionario, ya lo está haciendo. Me refiero al crimen organizado, que es realmente el enemigo a vencer en todo este proceso. O sea, nosotros estamos en un proceso de elecciones en el cual la consecuencia más inmediata, previsible, es que le estemos entregando el país al crimen organizado, de lo poco que ya nos queda. ¿Por qué? Porque de verdad estamos creyendo en que estamos trabajando y operando en un sistema y un proceso de elecciones normal cuando es lo más anormal del mundo, cuando es verdaderamente frustrante. Y yo entendería que gran parte de la población, con todo el cariño y el entusiasmo que le puedan poner a las elecciones y a sus candidatos y todo, pues lo están y lo han venido expresando. O sea, no hay encuesta que refleje verdaderamente la realidad de la dinámica electoral que está viviendo Guatemala, y no la va a haber. Pero sí hay hechos fácticos muy concretos. Y ese es uno, pues, o sea, hay 50 candidatos que van solos a las alcaldías municipales. Hay 271 candidatos a alcalde, al poder local, que, bueno, están en proceso de reelección. Hay no sé cuántos diputados en procesos difíciles que todavía no se definen. Entonces, de verdad, o sea, el peligro más grande que Guatemala tiene en este momento es ese, es que estamos en manos de las posibilidades de un proceso al que estamos yendo como ovejas al matadero, ¿sí? En un ámbito en el que de verdad el crimen organizado está más presente. Y por eso nunca. es importante también que el sector urbano salga a votar, que es en principio un voto más informado, un voto, digamos, que en principio tiene mayores elementos de juicio para poder votar, ¿o no, José? A ver, tal vez solo profundizando un poco más acerca de lo que mencionaba Philip. Yo creo que las condiciones en las que estamos en estas elecciones no son las mismas que en el 2015, no son las mismas que en Costa Rica ni en Estados Unidos. Aquí estamos hablando de una campaña que está altamente restringida. La capacidad que tiene un candidato de darse a conocer es por medio de un video viral de 500,000 personas. Es decir, es muy poco probable que un candidato logre dar ese salto cualitativo y cuantitativo en menos de un mes. No va a ocurrir, no va a ocurrir. En otra época, en otras elecciones, en otro contexto, posiblemente sí. Estamos hablando de un país con poca penetración de redes sociales, de medios de comunicación y demás, donde los partidos no pueden hacer campañas masivas para darse a conocer. Si un candidato quiere subir, primero se tiene que dar a conocer. De ese 100% que te conoce, un 20% va a votar por ti. Si estamos hablando que hay candidatos que tienen 20, 10, 5% de conocimiento a menos de un mes de campaña electoral, cualquier consultor político aquí en la China le va a decir: no tenés oportunidad a estas elecciones.
Enfócate a trabajar diputaciones, enfócate a trabajar para las próximas elecciones, pero ahorita no tenés chance. Estás desperdiciando tu plata, estás desperdiciando tu tiempo. No vale la pena que sigas compitiendo tratando de llegar a ese 10-15%. Hablemos, a ver, nos quedan 5 minutos y hemos estado acá. Solo con ese dato. A ver, por ejemplo, un caso que preguntabas. 30 segundos. Edmond Mulet es un candidato que empieza la carrera electoral con 10% de conocimiento y menos de 1% de intención de voto. Las últimas encuestas lo ubican con 20-25% de conocimiento, que marginalmente no es nada. Vamos a ver eso. Nos quedan, lugar de ese pelotón nos quedan de seguidores. 2 minutos. A ver, hablemos un poco sobre las posibilidades de las personas que están en esta competencia. ¿Qué pasaría en un gobierno de Sandra Torres con un proceso que viene legal en su contra, si llegase a ganar la elección? Bueno, es que precisamente, o sea, tenemos que anticipar que hay escenarios como esos donde va a haber una crisis institucional. O sea, ¿entraría a gobernar con un proceso de antejuicio en su contra? Por supuesto, y con las altas posibilidades de que además camine, o sea, el proceso más adelante, porque las circunstancias van a cambiar. Entonces, es tremendamente difícil visualizar cómo en una sociedad como la nuestra, en un país como el nuestro, los actores, las élites, como los damos en llamar, lo estén viendo y no estén dibujando o trazando las nuevas posibilidades estratégicas que se deberían de plantear entonces, porque pues ahí pueden abrirse las puertas a muchas cosas que no serían muy deseables para el país. Y de hecho, mucha gente ya anticipa que el escenario ese no lo llaman Sandra Torres, lo llaman Venezuela o Nicaragua, o sea, que es precisamente de lo cual se le... En términos de gobernabilidad, José, ¿cómo ves un escenario con Sandra Torres? Sobre todo con un proceso en el Congreso complicado. La UNE ha gobernado, la UNE ha gobernado, ha sabido gobernar, ha tenido constantemente una gran cantidad de diputaciones. Sandra Torres ya ha gobernado. Yo creo que el análisis que han hecho varios actores, incluido por ejemplo Estados Unidos, es que prefieren un riesgo conocido a incertidumbre impredecible. En ese sentido, el gobierno de la UNE te da certidumbre, sabes cómo van a actuar, sabes qué van a buscar. El hecho de que Sandra Torres... En el caso de lo que dice Juan, de que lo que van a buscar es Venezuela y Nicaragua, por ejemplo. Digamos, podríamos saber y anticipar eso y estar contentos con eso. Es lo que dicen algunos que puede ocurrir. A ver, ya analizando las cosas más profundamente, un gobierno de la UNE no es tan radical, no va a convertirnos en Venezuela, no nos va a convertir en Nicaragua. Sí puede que intente Sandra Torres mover un poco las cuestiones en la Corte de Constitucionalidad, pero creo que se puede restringir, hay mayor capacidad de oposición a un riesgo que se puede medir. El hecho de que Sandra Torres, a ver, la UNE te ofrece gobernabilidad, yo creo que eso es lo que le ha ofrecido a nivel internacional. Así se ha vendido Sandra Torres a nivel nacional y a nivel internacional. Yo puedo ofrecerles gobernabilidad en esta anarquía, en este caos que tenemos en Guatemala. El hecho de que Sandra Torres tenga un antejuicio yo creo que le puede afectar un poco a su gobierno, pero sin duda alguna si Sandra Torres cae, ya sabemos que hay procedimientos que se siguen. Hay un vicepresidente que ha sido canciller durante varios años que creo que podría tomar las riendas de ese gobierno. Yo me imagino que, digamos, los venezolanos en su momento muchas veces pudieron haber pensado que Maduro pues no iba a pasar nada o con Ortega también no pasaba nada porque ofrecía gobernabilidad. Felipe. Bueno, si siendo candidata hizo lo que hizo con el tema de la prensa. Que ya está tratando de... Por favor, o sea, conculcar una de las libertades más fundamentales de este país y de nosotros, los guatemaltecos. O sea, pero podemos estar tranquilos. No, yo no estoy diciendo que podemos estar tranquilos. Yo solo estoy diciendo que los riesgos son más medibles que en otro tipo de gobiernos. Aquí tenemos una obsesión enfermiza con Venezuela y no nos damos cuenta que estamos más cerca de ser Haití. O sea, vamos literalmente en piloto automático a ser Haití. Mientras todo el mundo se está peleando Venezuela. O Nicaragua, Philip, que también, digamos, el proceso, digamos, de violencia en contra de la ciudadanía y de los periodistas es terrible, ¿verdad? Era peor en Haití en los años 90. Lo que pasa es que aquí se ha querido vender una tesis ideológica de que es para un lado y no para el otro, pero realmente aquí vamos en una espiral de decadencia institucional al estilo de la que vivió Haití en los años 90. De verdad habría que ser una invitación para contrastar más las historias de los dos países. El tema de Sandra Torres es un déjà vu Jimmy Morales.
porque ella el primer día tendría entonces la espada de Damocles encima por un caso de financiamiento electoral ilícito, en donde sería el Congreso el órgano competente para conocer si le retira o no le retira la inmunidad, decisión que sería eminentemente política, tal y como ocurrió en el 2017 y 18 con Jimmy Morales. Luego, bajo esta lógica de que esto parece más partido de fútbol que un análisis serio, si me cae bien Sandra Torres, entonces hay que defender la institucionalidad y que no pase el antejuicio. Si me cae mal Sandra Torres, ahí sí que la justicia prospere y demás. O sea, se va a repetir, obviamente en un balance de poder distinto, pues se va a repetir exactamente la misma narrativa de lo que ocurrió cuando se dieron los antejuicios o la solicitud de antejuicios contra Jimmy Morales. Es repetir, digamos, otra vez ese debate de si un presidente debe ser sometido a una investigación criminal por un tema de financiamiento ilícito. No, con toda la discusión paralela que se generó. Por eso les digo, esto es un escenario de regresar 2 años en el tiempo y recordar qué pasó en septiembre de 2017 o en agosto-septiembre de 2018. Pero 30 mientras segundos. tanto, la población, los niños sin educación, enfermos en los hospitales, muriéndose de hambre, los índices sociales lamentablemente deteriorándose todavía más, porque todos los días que pasan, mis queridos amigos, los índices sociales de Guatemala se siguen deteriorando. Miren ustedes el índice de corrupción, que es cierto, no corresponde a este año, sino creo que el año anterior, pero ya perdimos no sé cuántos puntos más. O sea, el país va en franco deterioro y yo diría que a diferencia de Haití, todavía Guatemala es un país muy rico, ¿ya? Y por eso me luce más que el tema puede ser Nicaragua o Venezuela. Pero total, el mal es el mismo, o sea, los que están muy mal van a estar peor. Y con eso terminamos. Lo que sí es cierto es de que los ciudadanos tienen una responsabilidad enorme para votar este 16 de junio. Hay que irlo a hacer con las opciones que hay para que hagan el menor daño posible, que es a lo único que podemos aspirar en este país con la oferta política que hay. Muchas gracias por su análisis. A ustedes muchas gracias por su atención. Los dejamos con el editorial de esta semana. Hasta la próxima.